Perfecto. Bueno, chicos, mi nombre es Gabriel Mortara, bienvenidos a la clase de metodología de la investigación. Empezamos de vuelta, no mentira. Bien, recuerden que si no estoy grabando debería grabar en todo momento, menos en el recreo, así que avísenme. Si ven que Yo no te, estoy grabando, yo te iba a preguntar, ¿está grabado? de ahora más sí. Igual no se preocupen, yo también les voy a subir el link de la de Mariela, que es básicamente lo mismo, así que si quieren ver el principio está. Bien, junto con el marco teórico son las definiciones conceptuales importantes. Hay dos formas de hacerlo al marco teórico, que ustedes van a tener que realizar un marco teórico para su trabajo práctico. Sí. Eh, el marco teórico, la forma de hacerlo es así como línea de tiempo, en donde van a ser como históricamente todas las definiciones más importantes. La primera es cómo se acuñó el término de depresión, que en realidad es un pozo en la tierra, pero bueno, usando la metáfora, hay gente que dice, bueno, una depresión es lo que tengo yo, porque siento que estoy en un pozo, siento que estoy para abajo, siento que estoy bajoneado. Bien, cuando alguien les diga, estoy bajoneado no es un término psicológico, díganle, no, efectivamente estar bajoneado es básicamente un sinónimo de depresión. La depresión es estar bajoneado, es un pozo en la tierra, pero muchos de los conceptos psicológicos son así. Estrés es la relación entre dos metales que se, se están torciendo entre ellos. La proyección es lo que hace una cámara. Todo es. Pero bien, eh, básicamente el marco teórico son eso, las definiciones relevantes. Pueden hacerlo en línea histórica o pueden hacerlo yendo de lo general a lo particular. En el caso de, por ejemplo, yo quiero hacer un trabajo respecto a un estrés, un tipo de estrés específico, un tipo de, por ejemplo, estrés laboral. Lo que voy a hacer primero en mi marco teórico va a ser la definición de estrés general. Y después voy a ir acotando estrés general, estrés laboral, y después si quieren estrés, los tipos de estrés laboral, y si puede ser uno más específico, el estrés laboral en, por ejemplo, enfermeras, que hay bastante escrito de eso, ¿se entiende? ¿Voy de lo general a lo particular o voy haciendo la línea histórica? Tengo una pregunta, Por perdón favor. que te corte. Entonces, yo entendí que en el marco teórico vos tenés que poner conceptos que vengan tipo de más atrás históricamente. Ujú, ujú. Pero dentro del marco teórico, vos usás y ponés también el concepto de lo que vos estás específicamente estudiando. ¿Cómo sería el concepto de Y lo que por vos... ejemplo, vos dijiste, vos vas a agarrar y vas a decir, yo quiero hablar y estudiar y analizar todo Ujú, de estrés laboral específicamente en enfermeras. ujú. Vos vas a poner en el marco teórico estrés, tipos de estrés, bla, 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 y vas a tener que poner el concepto de estrés laboral en enfermeras. En el caso de que si existe una variable específica así, sí. Ok, En el caso de que no exista, que solo haya estrés laboral y que a mí me interese investigarlo en la enfermera, voy a poner estrés laboral y voy a hacer un capítulo de estrés laboral en enfermeras, onda desarrollar investigaciones no investigaciones, pero sí, investigaciones previas o definiciones previas que hagan de cómo es el tipo de estrés laboral en una enfermera. ok, perfecto. Entendí. Lo que pasa con el marco teórico, y esto es muy importante, el marco teórico no es una lista de definiciones. No me pongan Juanito dijo esto, Fernandito dijo esto, Miguel dijo esto. No, tiene que ser un texto narrativo. Tienen que, en esencia, contarme la historia de la variable o contarme la clasificación de la variable, de lo general a particular. Y también en el marco teórico y en los antecedentes, Ignacio Pedro Vidal. A ver, Sí, yo tengo una pregunta, a ver si me queda más o menos claro. Yo, por dale. ejemplo, estoy haciendo una investigación sobre el nivel de bienestar de los adolescentes, no sé, que estudian psicología, digamos, por hacer un Bien. ejemplo. Y yo en mi marco teórico tengo que definir qué es el bienestar. Ujú, exacto. Entonces, podría, qué sé yo, empezar en mi marco teórico hablando de las definiciones que dio la OMS del bienestar. En el caso del bienestar, sí, porque tenés como la OMS trabajó. Pero, por ejemplo, la OMS es válido, pero, por ejemplo, una fuente como la Real Academia Española, no. Eso ya no, porque es una división bien taxonómica que no nos interesa. En el caso de la OMS, sí.
lo que sería ideal es ver de dónde sacó la OMS esa definición. Si la definieron, creo que bienestar sí, la definieron ellos en un congreso de ellos, qué es un bienestar y qué es el bienestar y todo eso. Pero generalmente lo que vamos a ver es que las instituciones derivan sus definiciones que aplican a ciertos conceptos de otro lado. Puede pasar que ustedes vean, la ley define, no sé, la ley define el abuso de cierta manera. Y no, ¿es importante poner la ley? Sí, es importante poner la ley. Pero ¿de dónde salió esa definición de abuso? ¿Quién es el autor que primero como la enunció? Y ese es el que tengo que citar. Algo importante, hablando de las citas. Casi nada de lo que ustedes digan en el marco teórico es suyo. ¿Esto qué significa? Todo, absolutamente todo debe estar citado con normas APA. El apellido, el año y abajo del todo, en referencias, quiero poder encontrar la cita. ¿Está bien? Ustedes no van a poner, bueno, lo que pasa es que la depresión es tal, tal y tal. Bueno, pero ¿quién dijo esto? ¿De dónde sacaste esta definición? No puede ser la tuya. ¿Se entiende? Todo debe estar citado. Nada tiene que ser de ustedes. Repítanselo, porque el error más común es que empiezan a escribir y no me dicen de dónde salió esto. Y eso es plagio, y si es plagio no los puedo probar. ¿Está bien? Junto con el marco teórico tenemos los antecedentes, que son los trabajos empíricos que emplearon las variables que utilizaremos en nuestro estudio o similares. Muchas veces se confunden qué es marco teórico, qué es antecedente, cuál es la diferencia. Bien, el marco teórico es el compendio de definiciones, es la narrativa acerca de lo que ustedes van a investigar. Los antecedentes son investigaciones empíricas previas que se relacionen con lo que ustedes quieren investigar. Por ejemplo, yo voy a hacer la investigación esta de frecuencia de redes sociales con nivel de distorsión de imagen corporal. Marco teórico, ¿qué es lo que voy a definir? A ver, ¿qué se les ocurre? Las distintas definiciones que hubo desde el principio hasta lo más actual posible de qué es la imagen corporal. Bien, ¿qué es la imagen corporal? ¿Cómo se distorsiona? Bien, eso va a ser el protagonista, por así decirlo, del marco teórico, porque esa es mi variable psicológica. Puedo tener otra variable que no es psicológica, como por ejemplo, frecuencia de uso de redes sociales. ¿Voy a hacer un capítulo de redes sociales? Sí. Voy a hacer un capítulo chiquito de redes sociales, definiendo lo que son, cómo se iniciaron, pero el protagonista va a ser mi variable psicológica, que es la distorsión de la imagen corporal. Voy a poner las definiciones históricas, contemporáneas, las clasificaciones, todo lo que sea relevante. ¿Está bien? Y un capitulito para explicar una red social es tal cosa. También citado. Bien, en los antecedentes de esa investigación, lo que voy a poner van a ser investigaciones de los últimos 10 años que hayan estudiado estas variables. Por ejemplo, voy a poner una investigación hecha por, vamos a decir, Santos y Nievas en el año 2010 respecto a la relación entre la frecuencia de uso de Facebook y la distorsión de la imagen corporal en mujeres de entre 20 y 28 años, hecha en Perú. ¿Está bien? Eso me va a servir como antecedente. Ahí al final de la clase vamos a ver dónde buscarlos, dónde pueden encontrarlos, qué es lo que pueden hacer. Y así más o menos tienen una idea. Pero todavía hay tiempo, así que no se preocupen. Por último, que tenemos, si se quiere, uno de los conceptos más importantes, que es el de problema de investigación. El problema de investigación es lo más clave en un trabajo de investigación, porque justamente es lo que nos guía. Cada vez que tengamos una duda de algo, vamos a ir al problema. El problema de investigación generalmente contiene adentro lo que llamamos pregunta de investigación, que básicamente es la pregunta que guía todo el trabajo de investigación. Si yo tengo la investigación, existe una... ya les daba la pregunta. La investigación es la relación acerca de la frecuencia de uso de redes sociales y la distorsión de la imagen corporal en adolescentes, mujeres de entre 13 y 18 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es lo que yo quiero saber?
Lo que yo quiero saber es, ¿está relación o existe una relación entre la distorsión de la imagen corporal y la frecuencia de uso de redes sociales en niñas o adolescentes de entre 13 y 17 años, 18 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Esa es mi pregunta. Por ejemplo, si yo quiero investigar el nivel me interesa investigar la depresión en gerontes de no sé si es partido, intendencia, que es Tigre, de la intendencia de Tigre, sí, partido de Tigre de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál va a ser mi pregunta de investigación? ¿Cuál es el nivel de depresión que presentan los gerontes, ponele los mayores de entre 60, los mayores de 60 años del partido de Tigre de la provincia de Buenos Aires? Si yo quiero investigar la diferencia entre, por ejemplo, el nivel de empatía entre hombres y mujeres adolescentes de la ciudad de Córdoba, mi pregunta va a ser, ¿existe una diferencia en el nivel de empatía entre hombres y mujeres de las personas, o mejor dicho, de los adolescentes de la ciudad autónoma, de la ciudad de Córdoba? Bien. Y por último, esas son tres de los tipos de preguntas que puedo hacer. Después vamos a ver por qué esos tres tipos de preguntas. La última pregunta es la de causalidad. Y acá podemos decir, una pregunta de causalidad sería, por ejemplo, ¿es la edad influye sobre el nivel de inteligencia en niños de entre 10 y 15 años? Esas son 4 preguntas que después vamos a ver por qué cada una se enuncia de esa manera, pero esas son ejemplos de problemas de investigación, de preguntas de investigación, mejor dicho, que es lo que guía nuestra investigación. Cuando tenemos alguna duda, volvemos a la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero saber? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Y el método es la forma en la que arribo una respuesta. Bien. Junto con la definición de variables, tenemos tipos de variables. Que son estas de acá. Tenemos las variables nominales, ordinales y de escala. Las variables nominales están más enmarcadas en un cuadro cualitativo y no presentan diferencia entre los valores. Un ejemplo de esto es el género. ¿Qué significa que no haya diferencia entre los valores? Básicamente significa lo siguiente. No hay una diferencia clara entre hombre y mujer. O mejor dicho, no hay una diferencia jerárquica. ¿Se entiende? ¿El hombre es más que la mujer o la mujer es más que el hombre? No. ¿El azul es más que el rojo? No. Ahí suenan raras las preguntas, pero ahí vamos a ver las otras y vamos a ver. Y si yo, por ejemplo, les pregunto, ¿las rubias son más que las morochas? No, le dijo Willense, una. No, de ninguna manera. Bien. Ah, nacionalidad, género, color de pelo, color de piel, etnia. Estas son todos ejemplos de variables nominales. ¿Por qué nominan? Simplemente hay una diferencia, hay diferencia de clasificación, pero no hay una diferencia jerárquica. Uno no es más ni menos que el otro. Simplemente se distinguen, son diferentes. ¿Está bien? Después tenemos las variables ordinales. Las variables ordinales están mixtas entre la cual y la cuanti. Hay un orden, pero no hay una diferencia clara entre los valores. Por ejemplo, nivel educativo. Una persona que está en el secundario tiene un nivel más alto de nivel educativo que una persona que está en el primario. ¿Por cuánto? No mucho, pero sí. Bien, pero no pueden decirme por cuánto. No. Bien, un ejemplo, si se quieren otro tipo de ejemplo, es grupos etarios. ¿Qué es eso? Un grupo etario es un grupo de años, por así decirlo. Un grupo etario es, por ejemplo, las personas entre 18 y 30, 31 40, 41 50 y así. Ok. Si yo tengo 2 grupos etarios en mi investigación, un grupo en el que entran todas las personas de entre 18 y 30 años,
Ujú. Y un grupo en donde entran todas las personas de entre 31 y 40 años. ¿Una persona del segundo grupo va a tener más edad que una persona del primero? ¿Sí? El primero solo tiene gente entre 18 y 30, y el segundo solo tiene gente entre 31 y 40. Sí, hay diferencia. Sí, hay diferencia, por una diferencia de edades. Hay diferencia de edades. Bien, yo tengo a Wilén, que es parte del grupo 1, y a Patricia, que es parte del grupo 2. Ustedes, chicos, ¿me pueden decir cuál de las dos es mayor? No, Patricia está indignada. Perdón, Patricia. Bien, me pueden decir Patricia. Patricia es mayor que Wilén. Perfecto. ¿Por cuántos años? ¿Me lo pueden decir con exactitud? No. Yo tengo 19. No, no, no me lo digas. Eso ya es Ah, es grande. inexacto. Ok. No, con exactitud no. Claro, porque son grupos de edades. No me pueden Ajá. me podés decir este es más que este, pero no me podés decir por cuánto. El nivel educativo es igual. Me podés decir que este que está en secundario es más el nivel educativo que este que está en primario, pero no me podés decir por cuánto. ¿Se entiende? Bien. Y por último tenemos mis favoritas, que son las de escala, que son las netamente cuantitativas, en donde hay una diferencia clara entre los valores. Hay una diferencia numérica que yo puedo decir, este es más que este por tal cantidad. Una persona que tiene 38 años, ¿cuántos años tiene más que una persona que tiene 22? A ver el cálculo mental si le sale. 38 a 22, ¿cuántos años de diferencia hay entre uno y otro? 16. Qué nivel, qué nivel. 10 puntos para Gryffindor. Bien, 16 años. El hecho de que vos puedas decir hay esta diferencia exacta entre los valores hace que esta sea una variable de escala. Otra variable de escala es, por ejemplo, el nivel de depresión. Yo tengo un cuestionario que me dice que vos lo llenaste y le calculo un nivel de depresión. Vos tenés un nivel de depresión de 15 y esta otra persona tiene un nivel de depresión de 28. Hay una diferencia de 13 puntos en el nivel de depresión. Eso lo hace una variable de escala. En cambio, un ejemplo similar, yo tengo una escala de depresión que me arroja distintos grupos. Una escala de autoestima que me arroja distintos grupos. Autoestima bajo, autoestima moderado o autoestima alta. Y tengo dos personas. Una persona que me dio autoestima moderado y otra persona que me dio autoestima alta. ¿Cuál tiene más autoestima? De autoestima alta, pero no puedo Autoestima alta. saber cuál es exactamente la diferencia. Perfecto. Y uno es bien. No sabes con exactitud. No sabes con exactitud, pero sabes que hay una diferencia. Y no sabes que, sabes que hay un orden entre las diferencias. Sabes que uno tiene más que el otro, pero no sabes por cuánto. ¿Y eso sería ordinal? Eso sería ordinal, exacto. Porque no tenés específicamente poner el número. Efectivamente. Perfecto. Dato. Bueno, Ok. ahora antes de ir con lo administrativo, vamos a hacer como un pequeño ejercicio. Quiero que se les ocurra a ustedes una cada una. Si yo les pregunto un ejemplo de una variable nominal, ¿ustedes qué me dicen? Recordemos, una variable nominal, no hay diferencia entre los valores en el sentido de que las cosas son diferentes, pero no puedes decir si una es más alta o más baja que el otro. El ejemplo de esto es el género. Puede ser, por ejemplo, el color de piel. Ya lo dije, no vale, pero Ah, sí. Pero sí, 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 está perfecto, está perfecto. El color de piel. Bueno, sí. el color de piel, el problema del color de piel es que podés como hacer una gradiente del más claro al más oscuro. Bueno, Es un ejemplo no políticamente correcto. Continúe. entonces, mal. Entonces, por ejemplo, la decisión de tu sexualidad o de tus gustos. Ponerle a alguien es más La orientación sexual. Ahí está, no me salía. La Alguien es más orientación. heterosexual que Sí, otra las persona. clásicas, heterosexual, homosexual, bisexual. Eso. Bien, perfecto. Eso es un buen ejemplo porque ni más ni menos. Bien, un ejemplo de una variable ordinal. A ver, Abril, ¿se te ocurre algo? Recordemos, hay una diferencia en el orden, pero no hay una diferencia clara. Entre culturas.
Entre culturas. Bien. ¿Por qué entre culturas? No, no bien, pero ¿por qué entre culturas te parece? Y porque tienen distintas maneras de ser, de actuar. Bien. A menos que seamos como supremacistas blancos o nazis o alguna cosa en donde pensamos que una cultura es mejor que otra, es más que otra, eso no es una variable ordinal, porque no hay una diferencia, ¿se entiende? No hay un orden entre las culturas. Una cultura no es más que la otra. ¿Esa qué tipo de variable sería? La cultura, la etnia. Tiene que ver con el género. No con Cada el género, uno. pero sí, Bueno, la con elección de cada nominal, uno. nominal, No, nominal, no. nominal. Un ejemplo de ordinal es, por ejemplo, un ejemplo de ordinal podría ser, bien, am, ¿vieron cuando van a un restaurante y les ofrecen una comida, no sé, un restaurante chino o mexicano o indio, y les ofrecen tres opciones? Sin picante, con poco picante, con mucho picante. Esa es una variable ordinal de la vida real, una variable, un ejemplo de una variable ordinal. El nivel educativo es otro ejemplo que está acá. Lo que más van a ver van a ser, como les dije antes, de el nivel poco, moderado, o bajo, moderado y alto. Que lo van a ver en depresión, lo van a ver en ansiedad, lo van a ver en unas cuantas. O por ejemplo los grupos etarios que ya mencionamos antes. La ordinal se la voy a dejar porque es como la más difícil. Pero bueno, la última, la mejor de todas, la escala. ¿Se les Pero ocurre ordinal? Sí, ¿qué pasó? en ordinal hablas de niveles. Hablo de niveles. Exacto, hablo de niveles. Digo, este es más que el otro o este menos que el otro, pero no digo por cuánto. No puedo decir por cuánto. Porque si pudiera decir ya sería de escala. Claro. Bien. Un ejemplo de una variable de escala que se les ocurra. El nivel de... no me sale la palabra, pero... el nivel de ingreso, sí, el porcentaje de personas que pertenecen a un tipo de clase en la sociedad. Qué sé yo, clase baja, clase media, clase alta. Bien, clase baja, clase media, clase alta es un excelente ejemplo, pero no de escala, es un excelente ejemplo de ordinal. Sí, también. Ajá. Porque Pero yo eso puedo es decir, porque no tiene exactamente el número. O sea, vos Claro, exacto, en escala nivel. tiene que tener exactamente el número. exacto, tengo que tener la diferencia. Yo puedo decir, este es más que este por tal cantidad. En cambio, yo puedo decir, una persona que es rica tiene más dinero que una persona que es pobre. Sí, ¿cuánto? No No sabemos. sabemos, pero Una más. persona que tiene un ingreso de 200, no, 200 ya te quedas, se diciendo que, que tiene 1,5 millones de pesos por mes, comparada con una persona que tiene un ingreso de 50.000 pesos por mes. ¿Cuánta diferencia hay? Mucha, profe. Bueno, mucha sería poder decirlo ordinal. Acá también tiene un número, pero me acabo de... Vamos a ver para cuánto es. ¿Cuánto dije? ¿1,5 millones? 1,5 millones. 1.500, 15.000, 150.000, 1,5 millones, creo que es 1,5 millones. Menos 50. Hay una diferencia de 1.450.000 pesos. Poco. Bien. Pero el hecho de que yo pueda hacer este cálculo. Ah, no lo ven, claro. Pero bien. El hecho de que yo pueda decir, hay una diferencia en el nivel de ingreso entre uno y otro, eso ya le hace escala. Nivel de ingreso sí sería un buen ejemplo de variable de escala. En cambio, clase social, que es lo que me dijiste ahí, es un excelente ejemplo de ordinal. Y a ver, Por favor. otra que se me ocurre de escala. El nivel, o sea, el nivel no, la cantidad de personas que están vacunadas con 2 dosis contra el COVID en el total de la población. Si tenemos o sea, teniendo el Claro, recuento de las personas que están vacunadas. claro.
Porque si fuera una sola dosis, sería nominal, vacunado o no vacunado. Pero como tenemos muchas dosis, podemos decir, esta es la persona que tienen 0 dosis, 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis, y las que se metieron toda la vacuna junta, que ya deben tener superpoderes, más o menos. Se metieron 3 Pfizer, 2 AstraZeneca, una de la China, ya está, ya ganaron. Bien, pero perfecto. Eso es un buen ejemplo de variable de escala. En las variables psicológicas lo que vamos a ver es que los cuestionarios muchas veces nos arrojan un número. Y ese número entra dentro de alguna categoría ordinal. Un 17 en la escala de autoestima significa que tenés la autoestima bajo. Un 28 en la escala de autoestima significa que tenés la autoestima alto. Porque si yo te digo, chicos, o no sé, Milagros, tenés una autoestima de 23, ¿qué me respondés? No tenés idea de lo que es una autoestima de 23. Pero No existe, no sé. si te digo, tenés una autoestima alto, eso sí lo entendés, aunque sea parcialmente. Bien, ahí ven la diferencia de por qué pasamos la de escala a algo más ordinal. Para que tenga un sentido. Bien. Deme un segundo. Perfecto, ahí estamos. Bien. Bien, ahora que terminamos un poquito con esto, lo que quiero ver es mostrarles y hacer como un tour por la plataforma, ¿está bien? ¿Alguna duda hasta acá respecto a las variables, respecto al problema de investigación, respecto a los tipos de variables, a la clasificación teórica empírica, experimental no experimental, cuantitativa cualitativa, longitudinal transversal? Bien, cualquier duda que tengan, pueden ver la clase, pueden mandar preguntas, no hay ningún problema. Bien, 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 bien. Bien. ¿Ven la plataforma, verdad? Sí, sí. Perfecto. Ignoren esta fecha de acá, estas son las del año pasado. Nosotros se las vamos a dar, o creo que ya las tienen en el cronograma. Bien, esta es la plataforma virtual con la que ustedes cuentan. Esta es la comisión 2. Estamos Dani, que es la titular, que están todas, y el profesor soy yo. Lo primero que van a ver acá es el link con el que se une a la clase virtual, y estas son las fechas en donde vamos a tener clase sincrónica. Recuerden lo que dijo Dani. No significa que porque no tengamos clase ese día no tengan que hacer nada. Gabriel, ¿cómo ingreso a la plataforma? Pues no me aparece así. ¿Qué es lo que te aparece? Me aparece ¿Te para entrar en aparece? el campus, ¿es lo mismo? Sí, el campo, la plataforma, el campus son Sí, sinónimos. pero no tengo ni contraseña, no me agarra ninguna contraseña. Bien, eso es importante, lo tenés que hablar con sistemas. Ah, Sistemas, o Bedelía, o administración de eh, alumnos, o bueno, alguien. sí, estoy en la misma del principio que te dije. Claro. A ver, quitar de la vista, bien. Estas son las materias, estoy también en la otra comisión, anotado, pero la de ustedes es la de la mañana. Esto es el general. En primer, tienen el link, los días en los que nos vamos a ver y el tema. Después el video de presentación de la materia, del equipo docente, el foro de bienvenida, el cronograma 2022 y los programas de psicología y psicopedagogía. Lo que a ustedes les interesa va a ser lo que tengan dentro de cada una de las unidades. Van a tener el texto obligatorio de la unidad, que es un texto relativamente cortito respecto a los conceptos esenciales que van a tener cada una de las unidades. Después el Power, que es un punteo de los puntos más importantes. Punteo de los puntos no va, pero bueno. Un punteo de los conceptos más importantes, que es lo que acabamos de ver. La aplicación práctica de la unidad 1, que son como preguntas u otro Power. El video puntuado de los temas. El foro de intercambio, que es muy importante que también puedan participar en los foros. Eso también se nota. No va con nota, pero es una cuestión holística que nosotros nos ponemos. Y esto, la actividad obligatoria. A ver si me deja hacerla. No, porque ya la hice, la probé antes, así que no me deja. Bien. Esta materia tiene 3 instancias de evaluación. La primera instancia de evaluación es el parcial. El parcial que tienen fecha para...
Vamos a ver si está acá. Creo que tienen fecha para... Vamos a ver el cronograma. Así les confirmo bien. El parcial es un examen que van a tener múltiple choice. Clase sincrónica, diseño experimental. Bien. El 26 del 9 del 22. Dentro de un mes y... Sí, dentro de un mes y 3 semanas. El 26 del 9 del 22 a ustedes se les va a habilitar ese día entero el parcial de la materia. El parcial de la materia lo que son 10 preguntas múltiple choice respecto a los conceptos de la unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Aprueban con 4. ¿Está bien? Así que deben tener... No me acuerdo cuánto es el mínimo de preguntas correctas que tienen que tener para tener el 4, pero esfuércense. ¿Está bien? Después, la segunda instancia de evaluación son la que van a ver dentro de cada unidad. Van a ver esto de acá, que es la actividad obligatoria, en este caso para ambas carreras. Que vamos a ver la unidad 2 para que la puedan ver. Es una cuestión así. Es un mini múltiple choice en donde van a tener que responder de manera correcta. Ponen acá, siguiente página. Así, en esta ocasión son 4. Son 4 preguntitas referente a la unidad, al contenido de la unidad 2. Generalmente se los habilita, se les da permiso se los habilita para hacerlo el día en que vieron la unidad. Por ejemplo, hoy se les habilitó la unidad, la actividad de la unidad 1 y tienen una semana para hacerla. El próximo lunes se les deshabilita. ¿Está bien? El segundo método de evaluación, la segunda instancia de evaluación, la segunda nota que van a tener es el promedio de las actividades. Creo que tienen en total entre 6 y 7 actividades. En la nota que sacaron en cada una de esas actividades, si no hicieron alguna, se les computa como 1, se les promedia y de ahí sale la segunda instancia de evaluación, la segunda nota que van a tener, junto con la primera que es la del parcial. Por último, y si se quiere más importante de todo, la última instancia de evaluación que tienen es la del trabajo práctico. Acá tienen la pestaña que todavía no tienen habilitada del trabajo práctico. Vamos a ver un segundito las consignas del trabajo práctico porque... Denme un segundo. Bien. Acá está. Les voy a compartir pantalla para que puedan verlo y así más o menos entiendan qué es lo que es. Bien. Como consignas van a tener esto. La consigna del trabajo práctico es el armado de un proyecto de investigación. ¿Qué es un proyecto de investigación? Es como el prototipo de una investigación. Es como el planteo acerca de si hicieras una investigación de esto, ¿cómo lo harías? Contiene todos los aspectos necesarios, o mejor dicho, contiene todos los aspectos que conciernen una investigación, menos los resultados y la discusión. Ustedes, y esto es importante, no van a salir al campo, no van a investigar nada. Ustedes simplemente me van a decir, o me van a exponer en un trabajo práctico, cómo harían una investigación científica. Este es el modelo que van a emplear. Título, tiene todo. Y estas son las cuestiones que hablamos antes. El marco teórico y los antecedentes. También vemos el marco teórico, los antecedentes y vemos también el planteo del problema. El marco teórico, repasemos. No es una lista de definiciones, es un texto narrativo que indaga acerca de la definición teórica y conceptual de las variables y de los conceptos relevantes a mi estudio. Tiene 2 estrategias, de lo general o particular, o del pasado al presente. Y los antecedentes, que son los estudios empíricos, otras investigaciones previos relacionadas con la temática de su trabajo. ¿Está bien?
Resumidamente, aspectos. A ver, creo que acá tengo un ejemplo. Y por último, lo que vimos hoy, que lo vamos a ver bien, no, ahí lo vamos a ver bien después del recreo, que es cómo hacer el planteo del problema. El planteo del problema básicamente es el para qué, en qué consiste el estudio y destacar la relevancia. Explicar por qué este problema merece que se realicen nuevas investigaciones. Un ejemplo, vamos con la relación entre la frecuencia de uso de redes sociales y la distorsión de la imagen corporal en adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En adolescentes mujeres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? A ver, tírenme lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Por qué les parece que sería importante estudiar esto? ¿No les parece importante? No hay que dejarlas usar el TikTok todo el día. ¿Pero por qué mujeres? Bien, ¿por qué mujeres? Si se quiere, una pregunta que concierne más el ejemplo. Lo que ocurre es que generalmente la variable de distorsión de la imagen corporal, que esto es raro porque generalmente se estudian juntas, la distorsión de la imagen corporal en las mujeres es como bastante diferente de la distorsión de la imagen corporal en los hombres. Afecta Porque más. además de que afecta más, tiene una presentación diferente. Por esto se relaciona a cuestiones complejas con el canon de belleza, la Los historia. estereotipos. Los estereotipos son diferentes, eso. Por eso generalmente si vas a estudiar la distorsión de la imagen corporal la vas a hacer o sobre los hombres o sobre las mujeres. Y si las haces juntas es para justamente estudiar la diferencia. Para hacerlo más fácil, yo quiero estudiar el nivel de autoestima de los estudiantes secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué es Varía. importante? Claro, ¿por qué es importante investigar el autoestima de los alumnos, de los alumnos de las escuelas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Porque primero no es lo mismo de mujeres que de varones. Bien, bueno, Segundo, si vamos al caso de meter las redes sociales en el medio, hoy en día, tipo, influye un montón la autoestima y las redes sociales y lo que se muestran ahí, ejemplo, TikTok, todos los cuerpos hegemónicos y todo eso, y bueno, también como que baja el nivel de la autoestima en los adolescentes, específicamente en mujeres. No específicamente, pero se Sí, puede. sí, específica. No, porque no quiere decir que los hombres tampoco no tengan No, ese pero tipo y que no tengan baja autoestima. en lo que se refiere a la autoestima, eso es algo. Y ahí vamos a ver un poquito cuando indaguemos las diferencias. Muchos estudios, generalmente todos los estudios, te hacen la diferencia entre los hombres y mujeres, y en la autoestima, los hombres presentan un nivel significativamente más alto que las mujeres. En cambio, por ejemplo, en empatía, las mujeres presentan un nivel significativamente más alto que los También es hombres. importante estudiar eso Bien. porque primero al estudiar la autoestima en los adolescentes estudiantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden surgir ideas de medidas para ayudar a mejorar la situación y porque hay una relación muy importante entre el nivel de autoestima y el rendimiento escolar. Claro. Bueno, rendimiento corporal ya sería otra variable, pero podés Sí, integrarla. pero Pero bien. Ahí como que me estás dando la relevancia social como justificación. Ahí antes te dejo tu comentario, Patricia, y después lo dejamos para después del recreo, donde vamos a indagar más, ¿dale? Porque esto es ya parte del planteo. Pero dale, ¿qué me querías decir? No, pensando, digo, también debe ser importante porque voy a ver qué cantidad de alumnos voy a tener en el transcurso de la carrera, o sea, cuántos van a terminar y cuántos no. Tiene que mucho que ver la autoestima con el abandono de carrera y demás. Bien, pero ya está perfecto, pero es como lo que decía Ignacio, eso ya es otra variable, ya no es frecuencia de uso de redes sociales y autoestima. Eso es autoestima y abandono escolar. ¿No tiene más que ver con la motivación? ¿O va todo de la mano? Puede tener más que ver Pero con la bueno, motivación, pero yo lo que quiero es estudiar la autoestima y el abandono escolar. Quiero ver, ¿existe una relación? Cuando uno baja, ¿qué le pasa al otro? ¿Sube o baja? ¿O se queda, o no tiene relación? Puedo hacer otra investigación, motivación y abandono escolar, pero eso ya son otras variables. Puedo hacer una investigación, autoestima, motivación y abandono escolar. Ujú. No tengo Pero que... son dos distintas. Claro, son dos distintas, pero no tengo por qué limitarme a esas dos. Puedo hacer con muchas variables. Bien, Patricia. No, bien. Bueno, estas son las cuestiones administrativas. Bien, entonces, para resumir, ustedes tienen un parcial,
tienen el promedio de las actividades y tienen el trabajo práctico. El trabajo práctico tiene 2 entregas. Una que es la preentrega y otro que es la entrega final. La preentrega es una entrega parcial que hacen de lo que tienen hasta el momento, que les sugiero que lo tengan lo más completo posible. Si ya tienen todo el trabajo para ese momento, entreguen todo el trabajo para ese momento. Está perfecto. En donde yo lo voy a recibir y les voy a hacer una devolución. Les voy a marcar puntito por puntito, así que no se sientan mal si tienen muchos puntitos, eso siempre pasa, acerca de los elementos que tienen que corregir para poder ser aprobado, para poder tenerlo como 10, bien, al trabajo. Ustedes toman esas correcciones, realizan las correcciones, siguen trabajando con lo que les falta y me hacen una entrega final. Y esa entrega final sí va con nota. Y esa es la tercera nota que van a tener en la materia. El promedio de las actividades, el parcial, multiple choice, y el trabajo práctico. Esas 3 notas se promedian y esa es su calificación final. Con esas llegan al final. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda respecto al uso de la plataforma, respecto a cómo se computa la materia? ¿Algo? Yo, pregunta, Por favor. entonces, los días que tendríamos con vos serían los días que dicen sincrónicas. Exacto, los días que se conectan al Meet son los días de clase sincrónica. El 8, el 22, el 19 del 9, el 24 del 10, el 31 del 10 y el 14 del 11. Es posible, no les aseguro, pero es posible que se agregue alguna clase en algún momento, si el grupo docente lo considera necesario. Porque en el cronograma hay días anotados, pero esos días que, por ejemplo, No del coinciden. 3 al 24, no sé, del 10. Claro, pero esos son los días que justamente eso es por unidad. ¿Vais en el Ok, cronograma? En vemos, la tercera columna tenés como numeritos rojos. sí, Bien, eso es clase sincrónica, clase sincrónica, clase sincrónica. Ahí te dice el día, la fecha de clase sincrónica o de algo importante, por ejemplo, la preentrega del trabajo práctico ujú, o la ok, entrega final. sí, o Bien, recuperatorio. o recuperatorio, bien. Ah, eso, bien, 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 bien. Si llegan a desaprobar el parcial, que generalmente lo prueban, tienen la posibilidad de un recuperatorio que creo que es 1 o 2 semanas después. Que es básicamente un multiple choice similar. ¿Está bien? Junto con estas cuestiones de las actividades, el trabajo práctico y el parcial, los psicólogos tienen esto, las actividades obligatorias integradoras de psicología, que es el estudio que tienen material respecto a esto, videos que tienen que ver, que el material está en el video, que son cuestiones relacionadas a la estadística y tienen como distintas actividades. Creo que son 3 actividades. Una es un cuestionario y la otra es algo, también un multiple choice referido a conceptos estadísticos. Tienen que leer el PDF, tienen que ver el video y tienen que hacer las actividades. Estas, para los psicólogos, se agregan y se promedian con las actividades que están haciendo en cada una de las unidades. ¿Está bien? Van para esa segunda nota. La primera el parcial, la segunda las actividades, la tercera el trabajo práctico. No se olviden de las actividades de psicólogos, porque son importantes. ¿Está bien? Perfecto. Bien. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Alguna duda de la plataforma respecto a la clase? ¿Cualquier cosa? Bien. Bueno, nos vamos a tomar... Gabriel, perdón, Por perdón. favor, por favor. Entonces ahora la actividad que hacemos es la que dice para psicólogos. Ahora mismo creo que tienen habilitadas 2 actividades. Sí, me aparece tipo un cuestionario. La unidad 1, en la Ajá. unidad 1 van a tener esta que dice actividad obligatoria para ambas carreras. Y en Integrador para Psicología, ustedes van a tener y creo que este cuestionario obligatorio para psicólogos. ¿Está bien? Ujú. Esta creo que tiene más tiempo para hacerla igual, fíjense. A ver. Sí, esa es la que nos aparece igual, ¿eh? Sí. Es Esta la es. única. Podés meterte en unidad 1 y fijarte si te aparece actividad A obligatoria ver, ambas carreras. ya te digo. Unidad 1.
Sí, sí, aparece. ¿Aparece? Perfecto. Sí, Esa también sí. tienen que hacerlo. Perfecto. Muy Bien. Chicos, si no queda ninguna duda, nos tomamos un recreito de 21 minutos y medio. Y media estamos todos acá. Terminamos la clase y avanzamos un poquito más con el concepto del trabajo práctico. ¿Dale? Ok. Perfecto. Ahí está. Gabriel, nos pediste que te decimos que estás grabando, ¿no? Todavía, si cortabas y después volvés a grabar. Ah, tenés razón. Bueno, pero después avísenme porque si no, después vuelvo a grabar y Dale, me retan. dale, perfecto.